¿Qué prácticas podemos realizar para cuidar de nuestra salud mental? ¿Qué es en realidad salud mental y emocional? ¿Y por qué es tan importante este balance? Esas preguntas y más te las responde en este episodio nuestra invitada especial, la psicóloga y terapeuta Montserrat Trondol. Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lo que no callamos las mujeres. En este día estaremos conversando sobre algo muy importante y profundo. Es muy importante, hemos hablado de la apariencia física, de esas presiones sociales y familiares, y aquí es donde como que todo se conecta, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el bienestar psicológico y emocional, especialmente enfocarnos en crecer de adentro hacia afuera. Quiero solamente empezar diciéndoles que hoy vamos a extrañar muchísimo a Sara, que no va a estar con nosotras. Sí. Pero ahí le mandamos a donde esté un besito, un abrazo. Pero con esto tenemos a una persona aquí con nosotras muy especial que se llama Montserrat Trondol. Ella va a estar con nosotras y nos va a hablar mucho más sobre todo este tema de salud mental. Hola Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ani, hola Stephanie, un gusto. Gracias por el espacio. Y queremos empezar por saber, Montserrat, ¿quién es Montserrat? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Como persona, ¿quién es? Para introducirte aquí un poquito como nuestra invitada especial. Ok, pues hola a todos y a todas, yo soy Montserrat Trondol. ¿Qué te puedo contar de mí? Pues una apasionada del arte en todas sus presentaciones, creo que sobre todo en la danza y en el baile, sobre todo la música, creo que yo le digo a mis personas cercanas e incluso a las personas con las que trabajo, yo tengo un soundtrack de vida porque la música me acompaña en cada momento y eso va desde mis sesiones de terapia, siempre hay música de fondo, ¿no? Soy psicóloga de profesión, tuve pues el gran privilegio de poder salir al extranjero, estuve 3 años por ahí en México, estudiando pues una especialidad para ser terapeuta, porque creo que aquí empezamos con el tema de los mitos, no todos los psicólogos y psicólogas hacemos terapia o damos terapia, entonces sinceramente pues en algún punto de mi vida me paré y dije, ok, ¿hacia dónde voy? Y esto es lo que me gusta y pues lo amo hoy más que nunca, yo creo que es de una decisión vocacional que nunca me voy a arrepentir de ella y que cada día me enamoro más de lo que hago. ¿Qué les puedo contar? En mi tiempo libre pues me dedico precisamente a bailar, compartir con amigas, tiempo en la naturaleza, eso sería mi gran forma de autocuidado hoy por hoy, y bueno, pues dedicarle mucho tiempo a familia y amistades. Creo que pues eso describiría a grosso modo dónde me muevo en mis horarios. Súper, ¿no? Gracias por esa pequeña introducción y agradecerte por tu tiempo, por estar aquí con nosotras, por compartir de tu conocimiento. Bienvenida a Lo que no callamos las mujeres. Realmente estamos emocionadas y honradas. No, gracias. Me encantó el nombre, por cierto. El nombre de Calladita no te ves más bonita, se lo he contado a todas las personas. Ay, súper. Gracias, no. Aquí la idea fue de Annie, ¿verdad? Y eso es lo que queremos traer a este espacio. Y quiero añadir que Montserrat es hondureña, así que tenemos una profesional. Sí, perdón si no lo dije. No, o sea, es una profesional y eso es lo que buscamos en este espacio, no quedarnos calladas y obviamente darle voz a esas mujeres, ¿verdad? Esas mujeres que se han entrenado, capacitado, estudiado para devolverla a la sociedad. Yo creo que esto va a estar llenísimo en este episodio. Vamos a tocar esos temas que de repente entre amistades no los profundizamos o muchas veces desinformamos, y muchas veces la fuente de información puede ser Instagram, puede ser las redes sociales y bueno, tenemos como muchos conceptos en el aire y lo vamos a ir abordando poco a poco, así que estamos muy emocionadas de tocar este tema. Es un tema que hay que darle el espacio, el lugar y el micrófono, ¿verdad? Por eso le hemos destinado este episodio a Montserrat. Sí, y quiero que nos hables, Montserrat,
¿qué es balance? Hemos hablado sobre un poquito de nuestras presiones sociales y familiares, pero en tu caso, como psicóloga, ¿cuál es el ámbito que más te dedicas o cuál es tu especialización? Y especialmente porque nosotros te encontramos por las redes sociales y más allá de eso, Ujú. y encontramos tu página que es Balance by Montserrat Trondol, ¿verdad? Y queremos saber de dónde vino este concepto de terapia outdoors, queremos saber esa especialización y ese enfoque, de dónde vino y qué es específicamente. Ok, pues les cuento un poquito. Todo nos lleva de regreso a pandemia y a una de las muchas de crisis que había en la Uf, pandemia que abundaban al inicio de esos primeros meses de 2020. sí. Yo en ese momento daba clases en una universidad, he sido docente universitaria por muchos años aquí en Honduras y trabajaba en una escuela. Y pues de la noche a la mañana, un día antes de que comenzara el año escolar, me despidieron, ¿no? Y entonces, por Uf, primera vez en mi vida, Mm, porque sinceramente nunca me habían despedido, me vi confrontada a ujú, no estaba en la ciudad donde yo estaba viviendo. Afortunadamente, pandemia me agarró en la casa de mis papás, lo cual fue ujú. mi mayor bendición en ese momento porque me quedé atrapada en mi lugar más seguro, ¿no? Claro. Pero replanteó un montón de cosas. Y para mí, Ujú. balance o balance, yo sinceramente lo bauticé como Balance by Montserrat Trondel, ¿no? Pero el español y el inglés no hace la diferencia. Por eso precisamente escogí esa Ujú. palabra, porque se me hacía como muy neutra, ¿no? Sobre todo en ujú, Sí. términos de lenguaje. sí. Eh, Surge, si le soy lo más sincera posible, de una Montserrat que estaba hasta aquí, Ujú. no en el sentido de cansancio, simplemente yo escuchaba mamás que me decían, no sé qué hacer con mi hijo de 2 años, lo tengo encerrado en mi casa 24/7, 24/7 y no sé qué hacer con él, ¿no? Yo Ujú. escuchaba Ujú. amigas, amistades que me decían, estoy a punto de divorciarme de mi pareja, no sé qué hacer, no nos toleramos, no podemos estar Wow. todo el tiempo encerrados, ¿qué hago? Escuchaba adultos mayores que decían, no sé qué hacer de mi vida, o sea, de por sí ya Mm. estaba muy encerrado o encerrada y entonces pandemia significa mucho. Y entonces fue como Ese esta impacto. acumulación de necesidades, porque es que yo tenía escrita la palabra necesidad en grande en mi cabeza, ¿no? Y era como, Ujú. te voy a dar el contacto de tal persona que quiere ir a terapia con vos. Y en ese momento, pues todo era terapia online, ¿no? Es cierto. Ujú. Y yo dije, ok, aquí hay una necesidad que no sé si Ujú. alguien más la está viendo, pero yo sí la estoy sintiendo muchísimo. Y entonces, obviamente, eso me llevó a replantearme cómo atiendo esas necesidades y no todas las personas pueden costearse un servicio de terapia. Sí. No todas las Sí. personas tienen mi contacto, no todas las personas me conocen. Y entonces dije, ok, vamos a entrarle al mundo de redes sociales, que era lo más desconocido y lo más incómodo posible para mí. Y at some point todavía lo sigue siendo. Créanme lo que hasta este Sí. punto todavía lo sigue siendo. Estoy tratando de descifrar qué Romper. significa Ujú. estar en redes sociales, ¿no? Ujú. Estamos ahí con vos. Bueno, Sí. bienvenida al club. Tenemos que hacer un club de apoyo de Sí, no sé qué sí. estoy haciendo en redes sociales, Pero lo pero estoy Aquí de una u otra estoy, haciendo. sí. forma funciona. Sí, entonces, bueno, cuando pensé en la palabra, yo dije, ok, ¿en qué coinciden? ¿Cuál es el punto en Ujú. común, el ancla donde estas necesidades se encuentran? Y fue precisamente un balance, ¿no? Yo escuchaba la necesidad de encontrar ese balance entre la razón y la emoción, entre el corazón y la Sí. mente, entre el Ujú. trabajo y el tiempo de ocio, entre las Sí. peleas y la paz en una familia, ¿no? Entonces, creo que para mí la palabra balance, y no sé si fue un tema mío, muy mío, fue la palabra exacta que Ujú. describía lo que hoy por hoy puedo llamar mi marca, aunque créanme lo que todavía tengo mucho tema con llamarle una marca, porque siento Ujú. que lo comercializa mucho, algo que pues en esencia es mi sistema de valores, pero bueno, ahí voy, tratando de empaparme de ese lenguaje. Y bueno, comienzo, ¿no? A desarrollar contenido que para mí era pertinente, muy en ese tiempo y para quienes quizás no nos están escuchando desde Honduras. En Honduras Ujú. hubieron 2 huracanes o 2 tormentas tropicales muy fuertes que Sí. coinciden con esos meses de mucho confinamiento y Sí. entonces pues me voy también a la zona más afectada y comienzo también a hacer cierto abordaje ahí con ciertos equipos de contención y entonces yo Ujú. decía, sinceramente, ya es mucho, mucho trancazo, uno tras otro, y la resiliencia da hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente el inicio de Balance se sostiene en eso, en la crisis pandemia más
vivir fenómenos naturales o desastres naturales de esa medida, y pues poco a poco transicionando entre otros temas que sinceramente son humanamente compartidos, ¿no? Como autoestima, amor propio, resiliencia, relaciones amorosas, etcétera, ¿no? Y pues en esa parte del camino, pues me encuentro con una gran amiga que precisamente era con quien yo vivía en San Pedro Sula, otra ciudad de la segunda capital de Honduras, previo a la pandemia, y ella encuentra un lugar que es mágico, porque no hay otra forma de describirlo. Yo recuerdo cuando Eva me trae a este lugar, yo digo, y se lo dije en su momento, yo aquí visualizo haciendo mi trabajo, no sé qué pasó en mi cabeza, que hubieron dos piezas de rompecabezas. Exacto, un clic inmediato. Como nunca se me había ocurrido hacer lo que yo más amo, que es la terapia, en el lugar que más amo, que es la naturaleza, ¿no? Y entonces, pues bueno, por azares del destino, ¿no? El universo, como lo queramos llamar, pues coincidimos en este espacio. Eva fundó el primer estudio de pole dance y pole art o pole fitness en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y entonces yo me sumé a este proyecto donde ella pues buscaba precisamente, y me encantaría que en algún momento pudiéramos también conversar con ella, pues sí, empoderar 100%. a la mujer, ¿no? Sí. Desde una disciplina que está muy sexualizada, que está muy satanizada, que hipersexualizada. Un target específico que se llama la teibolera, lastimosamente, detesto usar esa expresión. Esos nombres. Pero bueno, es lo que tenemos lastimosamente y estamos intentando cambiar desde estos espacios o por lo menos cuestionar. Exacto. Y entonces Eva me lanza la gran invitación de, bueno, quiero que seas parte de este proyecto, me encanta lo que le apostás, y de ahí surge terapia. Lo que yo le bauticé terapia outdoors por ser un poco como spanglishera, ¿no? Ahí me muevo entre los dos idiomas, pero es terapia al aire libre, terapia en la naturaleza, en el contexto de un bosquecito en medio del Hatillo, afuera de Tegucigalpa, y bueno, la verdad es que el proyecto y el concepto ha tenido un muy buen posicionamiento. Hoy por hoy, si bien las personas me dicen, ay, es que tanto trayecto para ir fuera de la ciudad, pero una vez que encuentran su nicho o su nicha, vale la pena. ¿No? Vale la pena. Y bueno, aquí estamos atendiendo pues a niños, adolescentes y adultos. Sinceramente, la pandemia me ha traído mucho adulto o adulta que necesita el servicio, y eso es un vuelco bien interesante, que no me pregunten por qué. Algún día voy a entender el porqué de ese vuelco, pero sí, atendiendo con mucha pasión, con mucho amor, dos proyectos que en algún momento se encontraron con un pilar común, que era el de sumar bienestar, sanidad y paz, sobre todo pues a la mujer, ¿no? Que hoy por hoy es el grueso de las personas que nos visitan, tanto en la disciplina de pole dance como en la terapia. Y bueno, creo que me extendí demasiado, no sé si fue muy corta, pero esto es balance. No, buenísimo. Es una belleza de historia, la verdad, porque estamos viendo cómo se compagina todo, ¿verdad? Ese amor por un hobby, después el profesionalismo o la carrera, y lo lograste combinar todo, incluir tu propia forma o estilo de terapia, ¿verdad? Esa terapia psicológica outdoors. Claro. Y entrando un poquito más a tus redes sociales, ¿verdad? Y al contenido que hemos visto por ahí, miramos este concepto que habla acerca del concepto integral de salud mental. Y quería consultarte aquí, ¿por qué la palabra integral? Ok, si te soy sincera, creo que eso otra vez es un poco de la experiencia de Montserrat llevándola a lo que hace, ¿no? Y entonces para mí 2020, y vuelvo otra vez al contexto pandemia, significó un darme cuenta, mucha conciencia de yo venía viviendo el año pasado, sobre todo en piloto automático, ¿no? Sí. Y entonces eso se traducía a libras de más que yo ni estaba viendo frente al espejo, ¿no? Que quizás otras personas miraban y que yo ni cuenta me daba. Yo era vegetariana, ¿no? Y lo fui por muchos años, y le pongo las comidas porque nunca supe ser vegetariana, ¿no? No supe, con propósito. O sea, no supe de dónde sacar mi proteína, no supe cómo nivelar lo que comía, y entonces fue ese despertar. Y entonces de ahí viene un poquito el concepto de salud mental. No es solo hablar de tus emociones, ¿no? No es solo poner límites en una relación, es literalmente tu cerebro es lo que comes, ¿no? Y darte cuenta de eso, que créeme que yo soy la primera que lucha con eso, porque tengo un diente medio dulce, como dicen ahí en la expresión. Sí. Y la relación con el café, que por supuesto no ayuda mucho, pero
Es eso, es el darme cuenta que salud mental en mi experiencia personal implicó pues cuidar mi cuerpo, tener conciencia de lo que ponía en mi cuerpo, dejar de poner cosas en mi cuerpo que Sí. hacían daño y que lo hacía de una forma automática, mucha conciencia, mucho cuidar mis pensamientos y sobre todo meditación. Yo Ujú. creo que yo no hubiera sobrevivido esos meses de confinamiento si no hubiera sido desde el espacio seguro de casa de papá y mamá y desde la Ujú. meditación. Y entonces a mí eso me hizo abrir una nueva área de oportunidad, no solo Ujú. a nivel personal, sino que también a nivel profesional, donde definitivamente esa relación espiritual, más allá de que esté relacionada a una deidad o a una creencia Ujú. religiosa o no, es un recurso que apoya, ¿no? Y que te acuerpa Sí. muchísimo. Y bueno, creo que en eso describiría todo lo que salud integral significa, porque intento, así como trabajo las relaciones en familia, las relaciones Ujú. amistosas, de amistad, las relaciones de pareja, implementar meditación, respiración, esa conciencia en la alimentación, sanar esa relación con el cuerpo, que probablemente es una de nuestras relaciones más conflictivas, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al tema de Sí. género, quizás. Y bueno, ver al ser humano desde lo integrales que somos, ¿no? Y lo complejos y complejas que podemos ser. Y fíjate, Montserrat, mencionabas cosas y es como que me trae al pasado, ¿verdad? Hablar del 2020, creo que también un efecto que hemos tenido nosotros los seres humanos que lo transitamos, también ha sido un poco bloquear esas memorias, porque me atrevo a decir que nadie la pasó a gusto en ese tiempo de confinamiento, nadie tenía información. Y en lo personal te puedo compartir que yo justamente regresaba de mis estudios afuera también y me vine a encerrar a la casa. Entonces, ese choque, y no me lo imagino para las demás personas, ¿verdad? Pero ese choque de ir a encerrarte a tu hogar y de repente no saber qué estaba aconteciendo en el mundo externo, eso me llevó a mí a tener niveles de ansiedad muy altos, ¿verdad? Y eso llevó a prestar atención a lo que sucedía en tu cabeza. Y eso fue el llamado, creo que ese fue lo que desmanteló la pandemia, desmanteló este virus, que fue algo que siempre ha transitado en los seres humanos, pero hemos estado tan distraídos, o sea, hemos estado distraídos con el celular, distraídos con la pareja, distraídos en el trabajo inclusive, y cuando ya se nos apaga todo eso de un solo, vienen realmente tu situación contigo mismo, ¿verdad? Y van a relucir todos esos problemas o traumas o de repente falta de capacidades de afrontar cambios, ¿verdad? Y tú mencionas muchísimo la resiliencia. En mi caso, yo aumenté 20 libras de más. Y tú no me preguntes cómo, yo solo tenía un peso en inicio y ya cuando casi estábamos en una pandemia, mi cuerpo era otro, ¿verdad? Entonces transitar era comerse las emociones, ¿verdad? Era cómo Ujú, transitar las ujú. emociones y eso deja mucho entrevisto nuestra educación como seres humanos, ¿verdad? Que a mí me hace mucho eco eso de integral, porque integral no suele sentarse en el aula escolar y aprender que es un algoritmo, sino que también no solo las matemáticas, no solo es la literatura, no solo es el spelling, ¿verdad? Sino que también el hecho de cómo seres humanos vamos a enfrentar la vida y nadie nos enseña eso. Y Ujú. cómo tuvo peaks, ¿verdad? Cómo tuvo esos altos, el tema de terapia en línea, el tema de literatura sobre terapia en línea, el tema de sistemas de apoyo en línea, ¿verdad? Y cómo la psicología tuvo, creo que un repique enorme en todo lo que ha durado la pandemia. Entonces, a mí lo que me deja de lección, ¿verdad? El hecho que también traté de conectar conmigo misma, hice mucha meditación, hice mucha retroperspectiva, ¿verdad? Entrar en ti mismo y Ujú. analizar por qué te pasan las cosas. Y eso, nadie nos platica de eso, ¿verdad? Y cuando tú quieres enfrentar estos problemas con tu familia, porque como tú bien mencionas, es tu nido, es donde tú te sientes segura, tampoco lo logran entender. Y eso es algo que sí quería como dejar acá, porque cuando yo le platicaba a mi mamá, tengo ansiedad, me duele el pecho, tengo disnea, me duele mucho el diafragma, no puedo comer, es como, duérmete y te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, es esa falta de tener esta información, ¿verdad? Y obviamente que en la pandemia hay un antes y un después. Y muchísimo
con el punto de vista de la salud mental. Entonces, ya esos lugares de conciencia que decías, eso me agradaba mucho, el reto del ser humano de enfrentar esos lugares oscuros, ¿verdad? Que hemos sido por historia distraídos. Y diste al punto clave, Steph, al punto clave, que es eso, esa experiencia que tuviste con tu mamá, de decirle, esto me está pasando, Sí. y llevarte una respuesta que no te esperabas, y es hablar de ese estigma social que se tiene por buscar ayuda terapéutico, psicológico, todas estas enfermedades de salud Sí. mental también, que no se conocen, no se tiene esa educación, ese aprendizaje, esa información. Y quiero saber, Montserrat, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu perspectiva o cuáles son esas vivencias con estos estigmas sociales, especialmente en Honduras, que hay sobre la terapia, sobre la psicología? Ujú. Pues yo creo que no me ajusta el tiempo al podcast para terminarlo de hablar, pero bueno, yo me enfrento en mi día a día y quizás esto sea una estadística pues a boca de urna, como decimos, pero si yo trabajo con 100 personas, 97, 98 son mujeres. Y creo que Wow. desde esta Qué estadística, a ojo interesante. de buen cubero, te dice Ujú. mucho de dónde estamos paradas y parados, ¿no? Creo Sí. que por más cliché que suene, el estereotipo de boys don't cry, los niños no lloran, sigue presente muchísimo en el hoy por hoy. Ujú. Em, Que no muestran muchas emociones, ¿verdad? Claro, claro, aunque la sientan y aunque quizás no le podamos poner nombre porque normalicemos que hay mucha ignorancia emocional. O sea, yo siempre digo, si no Sí. hubiera sido por la película Intensamente de Disney, yo no sé. O sea, no sabríamos ni amar, ni el miedo, ni la vergüenza, ni la ansiedad, ni la alegría. O sea, Wow. fue creo que uno de esos breakthroughs o de esos puntos claves donde quizás a través de una película infantil, y quienes no la han visto, bienvenido sea, ¿no? Irla a ver, pero no sabemos de emociones. O sea, como decía Steph, nadie nos enseña en la escuela, ok, así se ve el enojo, y cuando yo me siento enojada o enojado, tengo Ujú. que hacer esto y esto y esto, o puedo hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo Ujú. que veo mucha falta de vocabulario emocional, no le quiero llamar ignorancia, pero Sí. sí no sabemos cómo llamar las emociones, no sabemos cómo Ujú. referirnos a ellas y sobre todo si ya entramos a ese maravilloso mundo de la perspectiva del enfoque de género, creo que como mujeres yo puedo ver en mi ejercicio profesional cómo nos invalidamos muchísimo en nuestras Uy. emociones, ¿no? Uf, Como el yo me Uy. sentía Sí. así, pero es que esta minimizarnos. persona, exacto, ¿no? Como el no poderle Culpa. poner el nombre y apellido a la emoción, porque es que el otro no me ha validado que yo me tengo que sentir así, Ujú. ¿no? O bien redes Ujú. sociales que esto se llama, qué sé yo, síndrome del impostor, y entonces ahora todo es síndrome del impostor, ¿no? O de la impostora. Pero es eso, o sea, nuestras fuentes de aprendizaje emocional, en primer lugar, fueron cómo se miraban las emociones en mamá y en papá, en los maestros, Ujú. en esos adultos que de una u otra Claro. forma pues nos enseñaron por observación cómo se aprendía el mundo de las emociones. Miro todavía y hoy por hoy, lastimosamente, trabajo con muchas, digo lastimosamente no porque, o sea, no es una necesidad de Montserrat como persona, es una necesidad de Montserrat como terapeuta, el hecho de voy a terapia escondidas, ¿no? Y eso son otra vez muchas mujeres que Mm. dicen como, no tengo el valor de decirle a mi esposo o a mi pareja que voy a terapia, ¿no? No me siento cómoda contándole a mis amigos o a mis amigas que vengo a terapia. Y ese creo que todavía es un estereotipo bien marcado, ¿no? Que pues lo veo como muy prevalente en lo que hago, ¿no? Y Ujú. entonces, pues por supuesto, empecemos y por ahí tuve que haber empezado probablemente, eso dice un poco de mi poca planificación mental, el cliché de solo los locos van a terapia, ¿no? La terapia es para Ujú. locos, Sí. que Típico. todavía sigue siendo, ¿no? Un escudo bien grande, yo le llamaría un escudo bien grande para entonces poder aceptar, no estoy pudiendo con esto, esta situación Ujú. sobrepasa mi capacidad de enfrentarla, es un peso en mis hombros que ya no lo tolero, pero hasta que no estoy en la crisis, Sí. no busco ayuda, ¿no? Que también es un poquito el apagafuegos que se convierte mi profesión, ¿no? Hay un fuego y entonces hay que Ujú. apagarlo y hay que contenerlo para evitar que se extienda todavía más, ¿no? Entonces creo Ujú. que en términos de estereotipos, quizás ahí cubro muchos de los que veo en mi día a día con lo que hago.
Y mencionaste el síndrome del impostor y quisiera que nos elaboraras aquí a qué te referís con esto, qué es el síndrome de impostor, especialmente porque de hecho yo estaba leyendo un informe de Access Commercial Finance en Reino Unido y este informe hablaba que las mujeres, 2 de cada 3 mujeres padecían de este síndrome o por lo menos se identificaban que padecían de este síndrome. Y además de ello, entre mujeres y hombres, un 18% menos que las mujeres, de hecho, padecía de este síndrome. Entonces quisiera que nos elaboraras primero en qué es esto y segundo, por qué será que le afecta más a las mujeres. Voy a ser lo más transparente posible, no me gusta mucho el concepto del síndrome del impostor, ¿no? Creo que es de esos conceptos de la psicología que se van como inventando en estas generaciones como postmodernas que llamamos en psicología, ¿no? Como estrictamente en la disciplina y que se convierte un poquito en un fenómeno de si yo lo leo, siento que tengo esto, ¿no? Y Wow. yo que soy docente universitaria me doy cuenta muchísimo de este fenómeno porque yo enseño, por ejemplo, ¿no? El manual de, bueno, si tenés depresión se ve con estas y estos síntomas y entonces todos mis estudiantes tienen depresión y todos mis estudiantes tienen esquizofrenia y todos mis estudiantes tienen, ¿no? O sea, es como un poquito donde el conocimiento te puede jugar en contra si no lo sabes manejar, como todo en la vida, ¿no? O sea, conocimiento puede ser poder en la medida que le podás dar esa canalización, ¿no? O Si no lo sabes, desinformación, ¿verdad? claro, claro, si no lo sabes entender, si no te lo explicaron bien, si lo malinterpretaste y por ende te vendiste esa idea de esa forma, entonces pues todos seríamos impostoras e impostores en algún momento, a menos que seas un narcisista por excelencia, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor, ¿qué te podría decir? Pues es esta minimización de todo lo que yo hago, pues no es lo suficiente, ¿no? Un poquito como esta minimización de los logros personales, donde todo lo que pasa a mi alrededor se lo atribuyo a eventos externos o a personas externas que hicieron que eso ocurriera, pero no lo vivo como un logro propio, ¿no? O sea, no logro abrazar, no logro como embrace esa parte de mí que es buena, que es una fortaleza, que me lleva a ciertos logros, sino que constantemente estoy minimizando o negando esa parte de mí, que yo lo podría, pues, como enlazar muy bien con merecimiento, con amor propio, o con la falta, mejor dicho, de merecimiento o de amor propio. Y con el tema de la mujer, pues yo creo que parecería un poquito, pues lógico el pensar cómo muchas veces un síndrome del impostor o de la impostora se puede sostener en una mujer, precisamente desde lo que hablábamos un poquito antes, como tradicionalmente nosotros hemos tenido un rol en el cual tenemos que dar la mía extra para merecernos ciertas cosas, ¿no? Uf, Sí, Merecernos el poder ir a la universidad, merecernos poder sí. votar, creo que es un fenómeno que va más allá de la psicología y se construye de la historia, ¿no? Y de la política y de todo esto que conocemos como sistemas patriarcales. Pero creo que para la mujer es doblemente difícil el poder como creérsela, ¿no? El poder validarse a sí misma, el poder ir avanzando en diferentes escenarios donde puedes decir, bueno, yo no quiero ser mamá y es una decisión totalmente válida, así como puedes decir, quiero ser mamá y esa es mi forma de autorrealización. Y Claro. entonces necesito que venga el otro y me valide y me diga, sí, esta decisión es la adecuada o esto es algo que está bien hecho porque no puedo vivirlo como en mi mundo interno o no termino de poder como abrazar pues mi sentir, mi pensar, mi Ujú. hacer, ¿no? Creo que desde Y, ahí viene una gran como desigualdad en el posicionamiento de qué tanto podemos ser impostoras o no. y fíjate que me llama mucho la atención cómo lo mencionas, porque ¿qué podemos hacer en estos escenarios? Y te lo puedo platicar también, vuelvo a mi punto de vista, y mi punto de experiencia. Es como al dar clases, ¿no? O en tu trabajo y de repente tú ocupas you pet, ¿va? Que te digan, sí, lo hizo bien. Ujú, ujú. Esa búsqueda de reconocimiento, ¿verdad? Y que si tú no lo tienes, o esa aprobación constante de la sociedad que llega un punto en que se te explota y te juega en contra, ¿verdad? Y es cuando ya vemos todos esos retrocesos que uno puede tener a nivel psicológico. Pero, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres? Ya una pregunta muy, muy específica, para no caer, no es no decaer,
en estos impostores, sino cómo enfrentar esos logros, cómo vernos como mujeres ante la sociedad y ante esa ante Validación, ajá, darnos, ajá. ante la validación que tenemos que darnos como mujeres. ¿Cómo debemos de hacerlo? O sea, ¿cómo podemos luchar contra esto que hemos encontrado en internet y de repente, lo tengo, como tú dices? Pero son emociones válidas, o sea, son emociones que uno siente de repente el hecho de que ocupas ese constante reconocimiento, ocupas esa constante del jefe, de la jefa, de tus padres, o sea, súper famoso, ¿verdad? El ok de los papás. ¿Cómo mujeres podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos encararlo? De mejor manera, de una manera más consciente, ¿verdad? Una manera más sana y saludable. Ok, yo iría y aclaro, no niego que exista, porque por supuesto que nos invalidamos en algún momento y que buscamos la aprobación externa en algún momento, simplemente no me gusta como encasillarlo en ese concepto en particular. Ujú. Yo diría, te contestaría, Steph, desde un tema del desarrollo, ¿no? Yo no le Ujú, puedo pedir a una niña que no se viva como una impostora. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste y es súper importante recalcar que el reconocimiento es una de las necesidades básicas de todo ser humano, ¿no? El reconocimiento y la pertinencia, ujú, perdón, mejor dicho, la pertenencia, ¿no? Yo ujú, necesito sentir que pertenezco a un lugar. Y entonces, para yo pertenecer, si ese lugar se ve como un triángulo, pero yo soy un círculo, voy a ir ujú. moldeándome para parecerme en la medida posible a un triángulo, ¿no? Entonces, Querer encajar. exacto. Entonces, para una niña es más difícil no verse como una impostora porque toda su gran referencia de cómo funciona el mundo son sus figuras externas. La happy face o el sellito en la tarea que le dijo está bien, la maestra que le dice lo hiciste súper bien, los papás que la felicitan de cierta forma o que por el Ujú, contrario no recibe esa validación de ninguna parte y entonces ahí hay una carencia. No me gusta hablar de vacíos, pero ahí hay una carencia, ¿no? Donde no se recibió esa validación y entonces, ¿cómo me voy a creer yo en mi vida adulta capaz ujú, de algo o merecedora de algo si es que nunca lo recibí ni en casa, ¿no? Entonces ujú, podemos ver como los dos polos, o el exceso del reconocimiento o la gratificación o la carencia quizás. Te lo ujú. llevo a la adolescencia, sigamos avanzando en este maravilloso ciclo que llamamos vida. La adolescente busca la pertenencia todo el tiempo, ¿no? De si me puse, quizás a nosotras nos agarraron redes sociales un poco más grandecitas, ¿cierto? Sí, 100%. Pero la adolescente busca la pertenencia en si vio que los crop tops están de moda en TikTok, ¿no? O que tiene Ujú, que bailar ese TikTok en particular porque es el que está de moda, ¿no? ujú, O va a la escuela y ve a sus compañeras vestidas de cierta forma y quiere andar exactamente igual. Un día las escuchó escuchando rock y entonces es rockera, al día siguiente reggaetón y entonces se vuelve algo ujú, reggaetonera y así vamos, ¿no? Pero y entonces, ¿por qué hago la aclaración del desarrollo? Porque creo que nosotras, mujeres adultas, ya no deberíamos, desde un punto de sanidad emocional, estar buscando tanto ujú, la validación afuera. Entonces, yo diría, ojo, mujeres adultas con cierta conciencia, deberíamos de estarnos cuestionando, ok, este logro que yo he alcanzado o esta victoria emocional es mía o voy a dejar que alguien más me la robe, ¿no? Porque creo que también hay un tema de, ujú. no sé cómo traducirlo, voy a necesitar ayuda aquí, ownership, Como apropiarse, como apropiarse, accountability, gracias. ajá. Ujú. Ahí, Sí, muy bien, muy como bien. poder apropiarme, tú muy bien, hablando de validación, Dominio irónicamente, propio. claro, claro. Cómo te apropias de ese logro y entonces no dejas que el otro se lo lleve en la relación o no permitís Ujú, que entonces todo lo que ocurra a tu alrededor, sea bueno o sea malo, esté atribuido a qué tanto se valida desde afuera, ¿no? O qué tanto no lo claro. logro abrazar realmente, ¿no? Entonces creo que también es un tema de cuestionamiento, ¿no? Mucho de lo que yo hago reside en la capacidad de cuestionarse, ¿no? Cuestionarse todo lo que haces. Y claro, es desgastante, algunos le llaman ansiedad, si lo llevamos al extremo, por supuesto, yo soy la primera en estar on board con eso. No hay que llevarlo al extremo, pero sí como muchísimo el cuestionarte dónde estás, lo que Ujú, seguís haciendo, lo seguís haciendo por convicción propia, o sea, esta es mi vocación, esta es mi voz interior hablando, Ujú. o son las voces de los otros sí. alrededor, ¿no? Entonces yo Ujú, necesito bajarle el volumen tantito a esas voces Ujú. externas
y subirle tantito el micrófono o los decibeles de mi propia voz. Y yo creo que ahí te puedes ver como enfrentada a muchas impostorías que a la larga pues has venido como repitiendo, ¿no? En tu vida. Wow. Cuestionar mucho de dónde viene, ¿no? La raíz de todo. Sí. Ujú. Que ese es otro episodio para otro día, honestamente. Sí. Totalmente. Volvamos un poquito a lo general. Quisiera abordarte aquí con una pregunta bien general y es, ¿qué es salud mental? ¿O qué podemos tomar por salud mental? ¿Y por qué es tan importante cuidarnos desde adentro hacia afuera y psicológica y emocionalmente? A ver, me voy a poner un poquito técnica porque quiero llegar como a un punto importante, según yo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud cambió un poquito la definición de salud en general de la ausencia de enfermedad, que era nuestra definición tradicional. Es decir, si yo no estoy enferma, tengo salud. Sin embargo, yo ahorita no tengo ninguna condición médica aparentemente y no tengo salud, ¿cierto? Correcto. Y entonces lo cambia a un estado de bienestar físico, psicológico y social. Yo me quedaría con las tres áreas para también definir salud mental, ¿no? Porque salud mental a la larga se traduce, pues sí, un estado de bienestar, que sé que ese concepto es bien difícil de definir, de cuantificar, de describir, ¿no? Porque cada quien define bienestar de forma muy diferente. Yo puedo estar en una cueva allá en el Tíbet y eso es bienestar, y otra persona puede estar en una fiesta rodeada de muchas personas y eso es bienestar, ¿no? Entonces, creo que es bien como difícil definir salud mental, pero sí quizás como un punto, y otra vez volvería al concepto del balance entre mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Para mí esa triada en salud mental es bien importante, ¿no? Si yo me digo a mí misma, no sos capaz de hacer esto, mis emociones van a ir de la mano de eso, ¿no? Me voy a reprochar desde los pensamientos, me voy a culpabilizar desde las emociones y mis conductas lo van a reflejar, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ese triángulo en salud mental es bien importante, ¿no? Ese bienestar de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y, por supuesto, todo este triángulo se va a ver envuelto de mis relaciones más inmediatas, ¿no? Porque yo no puedo pretender ser una isla sin estar conectada por puentes con otras islas, ¿no? Entonces, creo que eso, retomaría la parte biológica, retomaría la parte psicológica y retomaría la parte social como tres pilares en los cuales también se sustenta salud mental. Súper, la verdad. Creo que eso de los 3 pilares nos hace una visual muchísimo más integral con la palabra que estábamos Súper. hablando, ¿no? Y O y sea, es a importante, mí perdón. me ha cambiado estoy aprendiendo, estoy tomando notas acá, la verdad, es como, Sí, como todos ¿Sabes qué es lo clase. que estábamos ahí pasa? tomando nota. Sinceramente, creo que mi cerebro es tan visual que yo todo lo tengo que poner en una imagen, y entonces eso me ayuda a veces a la hora de expresarme. A veces también me hago Sí. bolas, ¿no? Claro, tenemos aquí docentes, ¿verdad? Entonces, ya saben cómo impartir la cátedra. ¿Y por qué es tan importante que cuidemos este aspecto, esta triada? ¿Por qué es tan importante que la persona, como humanos, como, hombres y mujeres, pongamos eso como prioridad en nuestras vidas? Pues yo te diría porque es todo lo que somos. O sea, quizás una Mm, respuesta bien simplificada, pero es que define pero todo profunda. nuestro hacer, ¿no? Y vuelvo otra vez a Intensamente, ¿no? En serio, Ujú. quienes no han visto esa película, veámosla. O sea, ahí entendimos que hay un centro de mando en nuestro cerebro que controla todo lo que hacemos. Y entonces, si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, a ver, me voy a ir otra vez a estos estándares y estos clichés de género. Todos los hombres son Ujú. iguales, ¿no? Un error del pensamiento garrafal, de esos que nosotros Sí, trabajamos en terapia extremista. muchísimo, ¿no? Generalizado, sobregeneralizado, ¿no? Entonces, si yo pienso todos los hombres son iguales, mis emociones y mi forma de Ujú. vincularme, de apegarme, de intimar con una figura Mm. masculina va a ser desde esa concepción. Y Ujú. por ende, mis conductas van a ser de cierta forma congruentes, o a veces también muy incongruentes con ese pensar y ese sentir, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que ese triángulo de pensamientos, emociones y conductas describe todo lo que hacemos en nuestro día a día, desde respirar hasta las funciones más complejas, ¿no? Hasta la tarea más compleja que yo enfrento en mi casa como madre, en mi casa como desde las labores domésticas hasta lo más profesionalizante que pueda existir, ¿no? Entonces creo que muchas veces minimizamos o we take it for granted, eh,
no le damos el valor que merece todo lo que está ocurriendo en nuestra mente constantemente, ¿no? Y entonces ahí, por supuesto, donde terapia es una burbuja donde se detiene el tiempo y hablamos de eso, pero ¿qué pasa con quienes no pueden tener un espacio así, ¿no? Entonces creo que eso quizás ahí también abre otra línea de otro podcast completito. Sí, no, tenemos que sacar de aquí unas 3 otras sesiones. Sí, sí, la estoy disfrutando muchísimo. No, total, una conversación igual. rica aquí. Uh-huh. Y sabemos que no todas las personas tienen acceso a estos recursos, ¿no? Información, educación sobre cuidados de salud mental, terapia. ¿Cuáles son unas estrategias que nos puedes dar, Montserrat? ¿O qué pueden hacer estas personas para tratar de educarse un poquito más o buscar estrategias para tratar con tal vez ansiedades, con presiones, con depresiones posiblemente, que no tienen esos accesos? Y por supuesto, yo soy la primera en reconocer, mi trabajo es un trabajo de cierta medida elitista, ¿no? Y no lo digo con orgullo, o sea, es algo que créemelo que constantemente me lo cuestiono hacia dónde voy vocacionalmente, porque sé que no todos tienen la capacidad de venir y pagar lo que se llama mi consulta, ¿no? Sin embargo, creo que también muchas veces racionalizamos el hecho de no ir a terapia desde el valor económico que tiene, ¿no? Pero bien me gasto la misma cantidad en un par de jeans de Zara, ¿no? O me gasto la misma cantidad de dinero en una cena y un par de drinks en una salida social, ¿no? Las O en un prioridades. regalo, ¿no? Entonces creo que también se racionaliza mucho desde ahí, o se niega la posibilidad de ir a terapia desde ahí. ¿Qué podemos hacer? Si te soy sincera, y aquí hay un montón de evidencia científica detrás de ello, salud mental se sustenta en autocuidado. Y autocuidado no es sinónimo de dinero, señoras y señores, ¿no? A pesar de que lo asociamos muchísimo a una posición económica favorecedora, ¿no? Y Sí. entonces aquí tenemos este famoso self-care que implica tener la crema llena de colágeno y del agua ahí de los Alpes suizos que me va a dar la fuente de la eterna juventud. No, o sea, puedo hacer lo mismo con la semilla del aguacate que me sobró del almuerzo, ¿sabes? O con los pedazos de pepino que me sobraron de la ensalada. Entonces, para mí es bien importante como desmitificar, el hecho de que autocuidado y salud mental no es sinónimo de dinero y no sinónimo de privilegio necesariamente, ¿no? Entonces, para mí, medidas de autocuidado del día a día y que créeme lo que intento implementarlo en todo lo que hago es, ojo, ¿hiciste alguna actividad física? ¿No? Y viene otra vez desde mi experiencia. Yo era la primera que no movía, cuando dejé de bailar, dejé de mover un dedo. O sea, lo máximo que hacía era teclear en la compu. Actividad física. Ahí tenés una gran fuente de salud mental. Salud física y salud mental. Sí. Tu cuidado nutricional, o sea, no es que me voy a ir a hacer una dieta keto, no es que me voy a poner a seguir a Sasha y hago todo lo que Sasha Fitness hace, ¿no? No es que me voy a comprar los productos de ella, pero conciencia de lo que yo como, ¿no? Una dieta dentro de lo que cabe balanceada, no me voy a restringir, pero sí, muchas condiciones de salud mental vienen de problemas nutricionales, muchísimas. La depresión, un gran ejemplo de ello, la ansiedad, un gran ejemplo de ello, ¿no? Entonces, desde ejercicio y nutrición podemos cuidar muchísimo salud mental. Sobre todo, y quizás, y no quiero que esto suene como un estereotipo de solo las mujeres cocinamos, pero por supuesto ha sido una tarea que tradicionalmente se nos ha otorgado, ¿no? Entonces, poder tener también la autoría y el poder de, ok, ¿qué estoy preparando yo en mi cocina? Independientemente sea hombre, sea mujer o sea lo que sea, ¿no? El género que sea. Pero ahí tenés una gran fuente de yo tengo el control de esto, la responsabilidad. Yo soy consciente, responsabilidad, ¿no? Para vos y para quienes se alimentan con vos o contigo. Sí. Entonces ahí, actividad física, nutrición, yo diría tiempo afuera, sobre todo en pandemia, nos acostumbramos a estar, quienes éramos introvertidos, nos encantó estar encerrados. Quizás para el extrovertido le costó un poquito más, ¿no? Porque tiene que ver con aquí terrible. La personalidad. ¿Dónde nos cargamos? Sí, ¿dónde nos cargamos? Muchas veces pensamos que el introvertido es tímido. No, tiene que ver un poquito de dónde nos cargamos. Mira. Y hay toda una base biológica de la exposición a la luz solar nos permite regular nuestros horarios de sueño, nuestros estados de ánimo,
nuestro ciclo biológico tal cual, No solo, ¿no? entonces no solo es la frase típica de la abuela de la mamá, salga al sol y den los bañitos del sol, sino que realmente hay evidencia científica detrás de estos Totalmente baños. de acuerdo, totalmente. Y si te vas donde un psiquiatra, espero que te lo diga. Si te vas donde un neurólogo, espero que te lo diga. Si te vas donde una psicóloga o psicólogo, espero que te lo diga, ¿no? Sí. Porque siempre hay que volver, o sea, back to the basics, a lo biológico. Y entonces Ujú, son esas herramientas de grounding, le llamamos nosotros, desde lo ujú. sofisticado de la psicología, pero es volver a la tierra, ¿no? Y tiene toda una explicación también Enraizarte. científica, Ujú, enraizarte, ¿no? Andar descalza en la ujú. tierra, y hay todo un La conexión. fenómeno electromagnético, ¿no? Que lo respalda desde la física. Pero desde la Wow. psicología es volver a quien sos, ¿no? Ujú, Y es una gran fuente de sostenimiento espiritual, sin que otra vez lleve una práctica religiosa en Ujú. específico. Meditación, ¿no? Meditación no es aquel monje budista que está ahí con sus robes o con sus trajes especiales meditando por toda su vida, es un ejercicio del aquí y el ahora. Como que yo te Ujú. pidiera resolverme un cubo de Rubik, ujú, resolverme un rompecabezas, es literal un ejercicio de la mente en la cual no nos ujú. vamos a callar, ¿verdad? Volviendo a las raíces del podcast, eh, sino simplemente no vamos a Conectar. silenciar la mente, sino que vamos a conectar con nosotras Ujú, mismas, con nuestro cuerpo, con Ujú. nuestra respiración y sobre todo en el presente. Y sobre todo yo le apelaría otra vez desde lo social, ¿no? Esas redes de apoyo, hablar es sanador por sí mismo, si no yo no tuviera chamba, o sea, así de sí. sencillo. Hablar, expresarte, ya sea de forma escrita, ¿no? El journaling que también se puso como muy Sí. de moda en redes sociales y en pandemia, escribir mis emociones, por supuesto que eso sea un espacio seguro, ¿no? Que no se Ujú. convierta en la experiencia de la infancia donde mi mamá me leyó mi diario y yo decía que me gustaba Mateo, el de quinto grado, y entonces fue lo Sí. peor. ¿Qué me pasó? Trágame tierra. Claro. Pero sí, o sea, como expresarte de alguna forma, si tenés una persona segura, si ella es tu isla segura donde puedes expresarte, expresate. Si es a través de la música, al escuchar una canción, Ujú, vos vinculás con esa canción, pues bienvenido sea. ujú, Si es a través de la palabra hablada, ¿no? Si es a través de cierta producción, pero yo necesito expresarme. El ser humano es social por naturaleza y entonces esa es una gran fuente de autocuidado, sostenerse en la familia, en las redes de apoyo, incluso institucionales que puedan haber, que quizás a nivel de Latinoamérica es bien difícil hablar de red de apoyo, ¿no? Más allá de los colectivos que puedan existir bajo ese entendimiento de que los gobiernos no dan mucha respuesta en términos de salud mental, pero sí, o sea, el poder acuerparte también desde lo social, desde la familia, desde las amistades, las relaciones de pareja, ¿no? Etcétera. Yo creo que ahí cubriría mucho de lo que para mí son herramientas del día a día, que son ujú. alcanzables por la mayoría de personas para cuidar salud mental. Fíjate, Monse, que me dejó mucho ruido esto que dijiste del gobierno, y esa era mi siguiente manifestación que te quería dar. ¿Qué pasa con el país, verdad? ¿Hacia dónde debería de liderar el país? Es un espacio de reflexión porque no vamos a resolver los problemas, ¿verdad? Que nos acontece, pero no dejar a un lado el factor psicológico, ¿verdad? No dejar a un lado que salud no solo es algo físico y por lo tanto tengo que tener el cuidado médico, por ende. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos ir como rompiendo también con con estos estigmas y prejuicios que también ya se elevan al orden público, se elevan a las políticas públicas de un país, y cómo insertar estos temas en la gestión que deben de tener los estados y no solamente de los organismos internacionales, ¿verdad? Sino que también un desafío enorme que puede tener un país al nivel de sus índices de bienestar y cuidado mental que puedan tener Ujú. su sociedad y sus personas. Fíjate que yo sinceramente me iría, sí, a Secretaría de Salud, pero yo pensaría en la educación. Para mí, salud Ujú, mental tiene que ir buscando ranuras de cómo meterse a través del sistema educativo, porque es que a la ujú, larga hemos criado familias iletradas en términos emocionales y entonces eso se ha convertido en un efecto dominó donde no, así como no se habla de menstruación y no se habla de sexualidad y no se habla de prevenir embarazo adolescente, tampoco se habla de emociones dentro de la familia, ¿no? Entonces, más allá de devolverle la responsabilidad, por supuesto, a quien le corresponde, a la parte
que jerárquicamente debería estar solventando las necesidades de salud mental, yo volvería de regreso a casa. Y por supuesto desde los sistemas educativos que prevengan, es que no hacemos prevención, nosotros no tenemos campañas masivas de ningún tema de salud mental. De vez en cuando escuchamos la palabra suicidio por ahí y de hecho todavía sigue siendo en las agendas políticas una palabra vetada, ¿no? Yo recuerdo alguna vez estuve invitada a una campaña de suicidio, de prevención del suicidio para adolescentes, pero la palabra suicidio estaba prohibida en la campaña. Y era como, ¿cómo querés que haga prevención si no le puedo ni llamar por lo que es, ¿no? Por lo que es, sí. Entonces creo que eso, como crear una cultura desde lo educacional, desde el sistema de salud, desde la familia, que entonces pueda, pues de cierta forma, formar personas, ¿no? Que a futuro puedan tener cierta gestión emocional. Y creo que ahí nos ahorraríamos muchos divorcios, muchas guerras mundiales, muchos problemas políticos, sociales, el que se te ocurra. Si tuviéramos un poquito más de conciencia emocional y, por supuesto, social al respecto. Yo soy una defensora total de la educación. Creo que muchos de nuestros problemas sociales, políticos, económicos, ahí está la raíz, empezando por la educación. Pero lastimosamente, como siempre, se nos acabó este hermoso tiempo juntas. Sí, hombre. Creo que este fue un episodio calidad, un episodio especial. Creo que muchas personas van a sentirse identificadas e identificados con el tema. Y te quiero invitar, Montserrat, además de agradecerte, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por estar aquí con nosotras y aceptar la invitación. Quisiera que nos dijeras cómo pueden contactarte si quisieran tener esa reunión, esa terapia, outdoors más que todo. Y cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden seguir, dar like, comentar y seguir apoyándote a esta educación de salud mental. Gracias. Y gracias por volver a mi prioridad, que no es el tema de mi consulta, y lo digo con la mayor transparencia y humildad posible. Mi mayor objetivo en Balance es crear conciencia de salud mental. Ya lo que venga por añadidura, bienvenido sea. A ver, estoy en Instagram como Balance by Montserrat Trondel, pero se traduce a Balance by MT. Yo sé que ustedes por ahí lo van a compartir, o Balance by MT. No he entrado al mundo de TikTok. Sigo en negación de entrar al mundo de TikTok. Es difícil. Sí, lo admiro muchísimo. Entonces, hoy por hoy solo estoy en Instagram. Ofrezco 3 servicios, solo rapidito para complementarte lo que decías, Ani, presencial en Tegucigalpa o afuera de Tegucigalpa, que es este concepto de terapia outdoors, teleterapia con personas pues prácticamente de cualquier parte del mundo, mientras las legislaciones éticas me lo permitan por ahí. Y una vez al mes viajo también a San Pedro Sula a dar atención presencial por allá. Previo a pandemia yo vivía allá y pues tengo pues muchas redes de apoyo que afortunadamente pues constantemente están buscando de mis servicios. Entonces viajo una vez al mes también a dar consultas presenciales por allá. Y solo como valor agregado, quien quizás en algún momento se anime a ir a terapia y pues haya escuchado este podcast, va a tener un 10% de descuento en su primera sesión. Y ese va a ser mi regalo para ustedes, chicas, mujeres, hombres, niños, niñas, quien sea que nos escuche. Ya lo escucharon. Aprovechen esta oportunidad y solo me queda decirles a todos que prioricen su salud mental, busquen esas herramientas. Ya Montserrat nos dio muchas otras estrategias que no cuestan nada, no tienen ningún costo económico. Vuelvo y repito, sigan en redes sociales, sigan a Montserrat, compartan, denle like, compartan este episodio con todos los que necesiten y aquellas que lo necesiten, dennos amor y gracias por escucharnos, invitarnos a que nos dejen más comentarios que otros temas les gustaría que tocáramos más adelante y ya se saben, vienen cosas muy buenas y mejores. Así que, chaucito, despedida y besitos. Bye. Gracias.